Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, y esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Marcia Castillo, neuróloga, y vamos a hablar hoy, a darnos un banquete sobre patologías, prevención y tratamiento de temas que nos afectan y que afectan a una parte importante de la población, y vamos a hablar de Parkinson. Usted representa, doctora, una fundación. Muy buenas tardes. Sí, ¿Cómo está buenas usted? tardes. Gracias, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, para mí también es un honor y siento la calidez de esta familia. Sí, yo soy parte de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, Fundo CONEDEP. Es una fundación que ya tiene varios años dirigida constitucionalmente. Nosotros hicimos esta asamblea a raíz de una inquietud de varios pacientes y familiares que sentían un nivel de desamparo porque tenían muchas cosas y necesidades dentro del proceso evolutivo de su enfermedad. Y aquí yo funjo como directora médica y directora de educación. Poco a poco, con los pocos recursos que tenemos, valga la redundancia, hemos ido haciendo una serie de actividades, dentro de ellas educativas, actividades de recreación, actividades de integración de la familia, pero sobre todo hemos querido dar ese toque humano a la fundación, porque las enfermedades neurodegenerativas se le diagnostica al paciente, pero las sufre la familia. Exactamente. Y con el Parkinson tenemos 200, en el 2017 estuvimos celebrando el bicentenario de la descripción original de la parálisis agitante. Okay. Doctora, vamos a describirle a la población lo que es el Parkinson, cómo se manifiesta, y si aquí en el país ustedes tienen registros de cuál es la incidencia en República Dominicana. Sí, el Parkinson es una enfermedad que esencialmente se describió al inicio como una enfermedad de carácter motor. O sea, por temblor en reposo, que es el famoso temblor en cuenta moneda, rigidez y lo que llamamos aquinesia o hipoquinesia, que es la lentitud en el rango o en la velocidad de los movimientos. Perfecto. Luego, posteriormente, vimos que el Parkinson no solamente era una enfermedad motriz, habían otras manifestaciones de la esfera no motora. Por eso hablamos de síntomas motores y no motores. Y después se sumaron los síntomas premotores que aparecían 10, 20 años antes de la enfermedad. Esto lo debemos a la descripción de un neurocientista, el doctor Jacob Brack, que hablaba de que la enfermedad empezaba en el intestino y luego se demostró. Hoy por hoy sabemos que esas células tipo prión, son proteínas altamente infecciosas, empiezan en el lecho intestinal, en esos plexos mioentéricos. ¿Ese es el origen, el intestinal? Sí, ya está demostrado, igual que en el Alzheimer. O sea, tanto las tautopatías como lo que son las alfa-sinucleinopatías, que son las del Parkinson, y los Parkinson Plus, empiezan en lo que es el plexo entérico y van ascendiendo. ¿En qué etapa de la vida, doctora? 10 a 20 años antes de que se exprese motrizmente. Oh, Dios. O sea, ¿Pero va dando alguna manifestación? Sí, la manifestación es premotora. De hecho, muchos pacientes empiezan con algunos trastornos del sueño, de la esfera REM, otros empiezan con manifestaciones cardíacas, constipación, y entonces tú le preguntas, ¿y hace muchos años tú tenías pesadillas, sueños terribles, sentías a veces constipación, alteraciones en tu ritmo evacuatorio? Y te dicen, sí, ¿cómo usted sabe? Movimiento de piernas inquietas, y todo esto no es más que el colofón inicial de lo que es la enfermedad de Parkinson. Naturalmente es difícil poder capturar los pacientes en esa enfermedad. En esa etapa temprana. Sí, claro, es muy difícil, a menos que sea un paciente de investigación. Y también se ha tomado por costumbre hacer ablaciones profilácticas del apéndice. Por eso hoy, como se dice que hay mucha alfa-sinucleína ahí, a los pacientes si se entra para otra cirugía, en algunos países le hacen apendicectomía profiláctica, ya que el apéndice después de cierta edad no hace nada. ¿Y qué tiene que ver el apéndice con esto? Porque se dice que hay una alta carga de alfa-sinucleína. Entonces, si ya un paciente se hace una cirugía por tal razón, y ya el apéndice realmente lo que tiene es importancia durante el proceso de conformación del feto, y en la etapa temprana de nuestra vida por tema linfopoyético, producción de anticuerpos. Ya después no hace nada, lo que hace es dar problemas, apendicitis. Problemas. O sea, que si no está ahí, pues no hay ningún... Pues no, claro que no. Igual que el timo. Y entonces, perdón, Tati, ¿el registro de pacientes en nuestro país tienen nosotros hemos estado trabajando en un registro, que es un registro que se ha estado haciendo conjuntamente
con la Sociedad Americana de Neurología y Neurocirugía. Aún está pendiente de publicar, pero estamos trabajando arduamente en eso. Mundialmente sabemos que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Una de cada 100 personas por encima de 65 años son objeto de tener la enfermedad. O sea que estadísticamente no es tan bajo. ¿A qué grupo de edades, doctora? ¿A qué grupo de edad podemos referirnos con esta enfermedad? De que en la República Dominicana, y no sé si la estadística, si existe, es extrapolable a otras. Sí, claro, o sea, es extrapolable e increíblemente en las Antillas tenemos una tasa alta en pacientes jóvenes. De hecho, los antillanos franceses hicieron la descripción de una toxicidad de la hoja de guanábana, de la Auricana muricata. Y eso se publicó, lo publicó una persona con la que yo tuve contacto, que pude formarme parte de mi rotación, la doctora Caparros Lafebre, francesa, y ellos demostraron que la hoja de guanábana era tóxica, consumía. No la guanábana per se. Aquí llegó a usarse como té, la hoja de guanábana. Sí, sí. Y los uruguayos también. Entonces vieron que tenían una alta tendencia de Parkinson y otros Parkinson Plus, que no podemos confundirlo. El Parkinson, vamos a diferenciarlo. Sí. El Parkinson es la entidad que describió Sir James Parkinson. En aquel tiempo, en 1817, que el tipo era botánico, filósofo, era lo que era un médico antes. Era completo. Integral, como dicen ahora. Lo que decía Letamendi, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Exactamente. Entonces, sí, James Parkinson describió la enfermedad, de la maladie de Parkinson. Entonces, esa era la enfermedad que todo el mundo conocía como Parkinson. Luego empezamos a ver ciertos subtipos de Parkinsonismo, y a esos subtipos de Parkinsonismo le pusimos Parkinson Plus, o sea, Parkinson con otra cosa. Donde está la PCP, parálisis supranuclear progresiva, que es la que tienen muchos los antillanos, la atrofia multisistémica, la degeneración corticoganglionar basal. Hay otras que pertenecen a ese grupo y que tienen características muy distintivas por varias razones, porque tienen otro pronóstico vital y funcional, y lo otro, que es lo más importante, es que no responden a la levodopa. Que es el tratamiento pivotal del Parkinson. Perfecto. O sea, cuando nosotros tratamos a un paciente, aunque a veces en pacientes jóvenes o temprano empezamos con agonistas dopaminérgicos, eso quiere decir medicamentos que son precursores de la dopamina, pero no son dopamina. No son dopamina. Es como que tú trates a un paciente con antidiabéticos orales, pero no directamente con insulina. Exacto. Que también ya es un mito de la medicina y la neurociencia. O sea, ya si un paciente tiene Parkinson, aunque tú lo diagnostiques ahora, por lo que dijo Jacob Brack, que empezaba a 10, 20 años, si necesita levodopa y tú tienes que darle calidad de vida, dásela. Ya pasó esa época de la levodopofobia. Pasó a raíz de un estudio que se llamaba El Dopa, donde participaron todos los países de Europa, de la Unión Europea, y vieron que dijeron, no, mira, todos los pacientes en cualquier etapa, si pasan de estadio 2 o 3, denle levodopa, olvídense de esta hoja. ¿Es el tratamiento idóneo para este tipo de pacientes, la levodopa? Es el tratamiento pivotal. Todos los pacientes al final terminarán con eso, sea tomado, sea en gel duodenal, porque existe una bomba de levodopa. Ahora existe hasta en spray, se llama Engibre. Ya lo aprobó el FDA, ya lo había aprobado la EMA. Disminuyen, doctora, el Parkinson, una de las manifestaciones que es más evidente y que la gente es este movimiento. Sí, el temblor. El temblor en las manos. ¿Es controlable? ¿Hasta qué punto el paciente tiene calidad de vida con esos tratamientos? Es lo que más molesta, es lo que más se ve. Sin embargo, no es la única manifestación motora. Por ejemplo, el paciente se cae más porque haga lo que llamamos el estado de congelamiento, de freezing. Se congelan los No, se va a parar de la silla y cuando se para hace como un congelamiento, se frisa. Entonces eso produce caídas hacia adelante o en el baño. Un obstáculo puede ser simplemente una alfombra, que el paciente no lo pueda bloquear. Una alfombrita chiquita, o entrar a un ascensor, o doblar una puerta. Eso puede producir un congelamiento. Pero el temblor es lo que me llama la atención, porque estéticamente molesta. O sea, molesta a quien lo ve. Yo tenía un paciente abogado joven, y él se metía la mano en el bolsillo cuando él subía al estrado. Y su familia no sabía que tenía Parkinson, una enfermedad que realmente estigmatiza. Y si lo alienan las personas, que no debería hacer, porque nunca debe hacerse leña del árbol caído,
y se autoaliena, el paciente se autoaliena porque ya no se siente el mismo. La estima grave, ¿verdad? Es un estigma terrible. Pero con tratamiento, doctora, una persona puede prolongar, qué sé yo, Sí, y hacer vida normal. Naturalmente, el Papa, Juan Pablo, ya no el Papa, el Santo, Juan Pablo II, tenía Parkinson y cuando empezó su papado ya tenía Parkinson. Y le decían cómo, el Papa caminante, él caminó muchísimo. Se cayó 2 veces porque hizo congelamiento. Fidel tenía Parkinson. Dalí tenía Parkinson, aunque dicen que el de Dalí era PSP, por eso tiene la mirada sorprendida del PSP. Todo el tiempo usted lo ve con los ojos así. Y no era pose, porque Dalí hacía su automarketing. Dalí era Dalí. Cuando le preguntaban, ¿usted usaba droga? No, yo no uso droga, yo soy la droga. Sí, era fantástico. Es verdad. Pero muchas personas... ¿No se ha descrito no se ha diagnosticado, es la palabra, en niños Parkinson? No. En niños se ha diagnosticado post algún tipo de encefalitis, algún tipo de infección. Por ejemplo, nosotros tuvimos muchos casos de algún tipo de parkinsonismo no bien diagnosticado, no bien estudiado, después de las epidemias de chikungunya y de Zika. Nada más se había de Guillain-Barré y de mielitis, pero hubo muchos pacientes que hicieron parkinsonismo, que luego revirtió. Mira, fue una cosa como afortunadamente, ¿verdad? Sí. Es que esas enfermedades vinieron a enseñarnos. O sea, eso nos agarró a nosotros cuando empezó. Cuando empezó, acuérdense que lo primero fueron allá en Brasil, luego ascendió a El Salvador. Ellos vinieron del sur así. Y a ustedes, al área de ustedes, los neurocientistas, les tocó muchísimo. Pero por duro, los niños con lo de Guillain. Microcefalia, con Guillain-Barré. Con el Guillain, o sea, cuando empezó... Yo recuerdo que yo tuve una conversación con 2 o 3 neurólogos. Yo le dije, señor, esto no va a ser tan benigno como parece. No, exactamente. Que no era tan benigna como parecía. Porque la gente se reía, ay, me está dando la cosa. Que le dolía. Sí, empezó así, como un chiste, pero después fue afectando bastante. Cuando empezaron esos casos de Guillain-Barré, fue como, para mí, yo ejemplificaba eso a lo que pasó con la polio en Estados Unidos. En la epidemia de polio. Doctora, entonces, ¿el Parkinson no se puede prevenir? Prevenir, a menos, ¿cuál es el caso, el escenario, podemos decir, idóneo para hablar de prevención? Tú tienes un familiar con Parkinson y es un Parkinson que ya se sabe que es familiar porque ya se manda a hacer genotipia, o sea, hay Parkinson familiares, hay más de 30 mutaciones de locus determinados y definidos. El primero fue en el 1997, que fue el gen de la alfa-sunucleína, que es de la parquina, que es una mutación que ya está bien clara. Entonces, cuando hay ese parkinsonismo familiar y tú le haces gen de la parquina o 4 o 5 genes que están descritos, que están mutados, en esos casos tú puedes hacer change lifestyle, hacer cambios en el estilo de vida. Pero decir que puedes prevenirlo es muy osado. ¿Cuáles cambios se recomiendan entonces? Cambios en la alimentación, evitar la comida, por ejemplo, con glutamato, la comida con aspartame, con esos químicos que son neurodegenerativos, que no deberíamos comerlos nada. Ninguno. Esa dieta con Splenda y esas cosas que tienen aspartame, los edulcorantes. Doctora, que ahora eso es lo que se usa para combatir la diabetes. Ustedes saben que hubo un problema ahí con esta gente de Monsanto, que el tipo lo demandaron a raíz de que se hablaba de que producía esclerosis múltiple. Pero en realidad es neurotóxica, siempre lo ha sido. Y ahora todo es con edulcorante, preservativo, porque estamos en la cultura de la inmediatez. Cuando perfectamente se puede usar su chin de azúcar morena sin un chin de miel. Un chin de miel o un chin de azúcar morena. Pero no queremos todo para allá. Entonces, vamos a ir definiendo, doctora, para pasar luego las cosas que deberíamos ir reduciendo o dejar de usar. Estilo de vida, hacer ejercicio. Ejercicio lo primero. Hipócrates dijo, los mejores doctores, el doctor dieta, o sea, el doctor alimentación, el doctor sueño y el doctor ejercicio. ¿Hace cuántos años? El padre de la medicina. Y eso sigue siendo para todas las enfermedades neurológicas. Perfecto. Entonces, esas 3 cosas, dormir bien, alimentarte sano y tratar de hacer una disciplina deportiva, la que tú quieras, la que te guste, que mantenga tu estilo de vida de una manera sana, por así decirlo. En cuanto, por ejemplo, al tema del sueño, también es muy importante. ¿Y qué hace una gente que casi no puede dormir? O sea, ¿cómo logra ese sueño, doctora? Si no quiere medicarse, puede asirse de estrategias no farmacológicas, que hay muchísimas, desde aramoterapia, yogoterapia, natación, verificar si en el ambiente. La mayoría de los problemas de sueño son de higiene del sueño. Son de higiene, que yo duermo mal, pero te la pasas hasta la 1 de la mañana en un celular.
Okay. Y hay 4 dispositivos electrónicos con la Alrededor luz tuyo. azul, que ustedes saben que retrasa el REM, que es una fase del sueño. Entonces, o bebe café a las 6 de la tarde, te juntas con unas amigas a beber café. O sea, hay cosas es lógico que eso es una higiene de que vida. se A propósito de trastorne. ese aspecto, doctora, el sueño. Un médico internista que nos dio una conferencia para el estilo de vida a nosotros los periodistas nos decía del sueño y decía, duerman, tienen que dormir. Claro. Y si no pueden dormir de manera, no le tengan miedo a tomarse, aunque sea un estimulante del sueño, si están... Prescrito. Exactamente. Ajá. No, y él decía, tienen que dormir. El tema es dormir, pero duérmame. Ese aspecto de dormir, si la gente tiene que dormir, tomarse una pastillita. Bueno, el mejor medicamento es el que no se toma cuando no se necesita. Porque son Lo ideal adictivas a sería, veces. los hipnóticos no tanto, pero las benzodiazepinas sí. Exacto. Y que es lo que prescribe generalmente la vieja escuela. Ya nosotros hemos tomado cultura de indicar mejor hipnóticos, o sea, sopiclona, que ya son medicamentos que tienen otras reacciones, pero no dependencia. No te crean dependencia. Ajá. Pero, por ejemplo, lo que digo, aromaterapia, yoga, ejercicio de respiración, mindfulness, todo eso ayuda al sueño. O sea, hay gente, yo conozco jóvenes que han creado la conciencia de hacer ejercicio de respiración, ejercicio de yoga para dormir. Perfecto. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos con la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Doctora, vamos a hablar del estrés y la memoria. ¿Están vinculadas? ¿Se afecta el estrés nuestra memoria? Ustedes sé que están trabajando y estudiando esa parte. Como fundación. Como fundación, Sí. y nos gustaría ver qué experiencia tienen ustedes ya. Sí, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo, se celebró el Día Mundial del Cerebro y decía, cuídalo, solo tienes uno. Porque tú puedes hacer trasplante de pulmón, trasplante de cerebro todavía no se hace. De corazón, que es uno Exacto. también, pero lo puedes trasplantar, Sí. pero el Aunque cerebro aunque no. yo vi que Silvia tiene que como un banco de cerebro en la UNFO. Sí, pero es para estudio. Es Ah, para para- estudio, Es investigación. para estudio, es para Pensé que era que investigación. para venderle a unos cuantos políticos cerebro. Todavía no hemos A llegado lo que ahí. tenga mini cerebro. Sería excelente idea. Pero este tema está muy nexado, o sea, el estrés y la memoria, porque el estrés, y aquí quiero romper un mito, el estrés no es malo. El estrés es una reacción psicofísica ante una posible injuria o daño, sea real o no. O sea, una reacción. Es como- una reacción de defensa del cuerpo donde se segregan unas sustancias, unos neuroquímicos, que lo que te hacen es ponerte en lo que llamamos una situación de defiéndete o corre. Entonces, el estrés es el que no hace, por ejemplo, si un perro se nos manda atrás, saltar una valla que en condiciones normales no lo No la haría. saltaría. Decimos, caramba, ¿y cómo lo logré? ¿Cómo lo logré? Exactamente. Y el estrés además te prepara para un duelo. O sea, en un momento del duelo te prepara. Ahora, ¿cuándo el estrés pasa a ser malo? Cuando se hace crónico, repetitivo, o tú no tienes las herramientas para resarcir ese estrés. Perfecto. Que eso pasa cuando la gente no es muy resiliente, entonces ya no tiene la capacidad ni física ni emocional para superar ese estrés y se convierte en un estrés malo, que es el que llamamos distrés. Ya pasa de ser un euestrés a un distrés. Y ese estrés malo sí es dañino, no solamente para el cerebro, sino también desde el punto de vista sistémico. Porque cuando el estrés se convierte en estrés malo, empieza a disparar una cosita, una hormona que se llama cortisol, que también es buena, pero cuando es sostenido es muy, muy, muy malo. Es el villano de la película. ¿Qué hace ese cortisol Ese en el cortisol, cuerpo? imagínate que es como un villano que sale con una pistola a disparar al páncreas y le dice al páncreas, Coge. ponte alerta, y empieza a alterar la glicemia. Va a la suprarrenal y dice, corre, dispara más cortisol a la sangre. Entonces sube el cortisol, sube la presión, hay taquicardia, y en el cerebro también altera la neuroquímica cerebral. Entonces la persona empieza a trastocarse su sueño, y cuando sueña entonces empieza a soñarse cosas feas, pesadillas. A largo plazo también afecta el volumen cerebral. Se ha hecho biopsia de personas que han sido sometidos a estrés crónico o a estrés muy severo, porque no tiene que ser crónico. Puede que sea un impacto solo y sea muy severo en el caso de los pacientes con estrés postraumático, en condiciones de guerra, en condiciones de terremoto, de inundación.
y esa gente pasan años para poder superar eso. Y si suena una sirena allá afuera, Espantan. ellos repiten eso. Sí, sí, sí. Hay personas que se han despertado con estrés postraumático y están ahorcando a la mujer. O están saliéndose de la casa diciendo que están bombardeando o algo así. Entonces, ahí el cortisol, que es en realidad cuando que se convierte como en el malo de la película, no siéndolo, empieza a afectar todas lo que son esas funciones de cardiovascular y hasta inmunológica. O sea, se ha visto Todo el sistema orgánico. todo el sistema orgánico, que la inmunidad se altera profundamente cuando el cortisol se hace muy persistente en la sangre. Perfecto. Y esas personas son muy tendientes a infecciones recurrentes, inclusive a desarrollar enfermedades más severas como leucemia, linfoma, y eso está diabetes, hipertensión, problemas de ritmo cardíaco. Y ya los cardiólogos hace muchos años empezaron a hablar del síndrome de Tokusovo o broken heart. O sea, literalmente el corazón, cuando hay mucho estrés, Explota ahí. se rompe. Cuando le hacen biopsia tiene las coronarias Con mucho sanas. dolor. Y hablan del síndrome del corazón roto, ¿verdad? El síndrome del corazón roto, síndrome de Tokusovo, broken heart. Y es una falsa señalización del cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón está loco, por así decirlo. También pasa cuando hay una situación, una emoción muy fuerte en un momento, no tiene que ser crónica. Bueno, en un velorio, que la mamá se murió en el velorio del hijo. Del hijo, exacto. Sí, Eso que se han visto casos. Se han claro. visto casos. claro. O que tenía mucho que no veía una hija y la hija llegó de repente sin avisarle. Y ahí que le dio un síncope o que Sí, convulsionó. sí, Cosas así. Entonces, el hecho de tratar de mantener nuestro estilo de vida de la manera más sana, y de nuevo digo, asirnos de herramientas para evitar el estrés malo, volvamos, o sea, comer bien, dormir bien. Fíjense que en todo va a dormir bien. Dormir Todo bien. va a Porque el dormir bien. sueño repara, no solamente mentalmente. La gente cree que tú tienes que descansar para que tu cerebro descanse. No es eso. Es que el cerebro se limpia, los astrocitos, la glía, se limpia cuando tú duermes. Si tú no duermes bien, ese cerebro se mantiene en una actitud tóxica, tóxica, y se liberan una serie de sustancias, que es lo que llamamos los radicales, radicales oxidativos, y eso va dañando las áreas del hipocampo, del cíngulo, y una estructura chiquitica que se llama la vénula, que es lo que llamamos el circuito de la memoria. Entonces, el efecto nocivo es a mediano, a largo plazo y a corto plazo. Hay grupos profesionales, doctora. Por ejemplo, no hay que saber nada, no hay que hacer muchos estudios para saber que profesionales como los médicos, con 2 y 3 empleos, los periodistas, con 2, 3 empleos, 2 programas de radio, 1 de televisión, viven una vida... La siento diciendo una experiencia vivida. Sí, una vida en acelere. Y es verdad, uno siente que es bueno. Pues nosotros tenemos la adrenalina todo el tiempo en alta, los periodistas. Sí. ¿Ustedes han identificado como sociedad o como neurociencia, se ha identificado esos grupos poblacionales que viven en extremo De mayor riesgo. Sí. mayor riesgo? Nosotros no, pero hay estudios publicados de que de los gremios de salud que sufren más burnout, o sea, el síndrome de quemamiento o psicopirólisis, que es el nombre en español, psicopirólisis, o sea, que se quema la parte psíquica del ser humano. Están los profesores, están los médicos y están los comunicadores. O sea que... Y los bomberos. Los bomberos que viven, sí. Más que los policías, mira qué raro. El bombero más... Sí, tiene más tendencia al burnout. Tal Porque vez yo los policías, doctora, ¿no será que los policías aprendieron a cogerlo suave? Puede ser, porque como que el bombero es muy de vocación. Es más de vocación. Entonces, como cuando le pasa algo, le pasa. O sea, le pasa. El policía va y se murió algo y va a hacer levantamiento forense o lo que sea y como que se no inmuta se inmuta tanto. Entonces, demostrado, perdóname, Dori, demostrado que todo ese nivel de estrés, de tensión, afecta nuestra economía. Sí, en general, nuestra economía y nuestro cerebro. Y nuestro cerebro. Lo afecta desde el punto de vista, acuérdense que Descartes decía mens sana in corpore sano, o sea, mente sana en cuerpo sano. Entonces, si la mente no está sana y no podemos separar la psiquis del soma, o sea, el cerebro es psiquis y soma. Por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas, porque la psiquis es una estructura que no es tangible. O sea, ¿dónde está la psiquis en el cerebro? Tú no puedes decir, ¿está en tal sitio? Exacto. O sea, eso es un concepto que vendría equivalente, perdónenme si alguno es muy religioso, al alma.
O sea, eso sería la psiquis, que es el frontal, que es lo que dice el amor y el talante, Exacto. lo que somos. Ajá. Y el soma es el Es un cerebro. concepto mucho más abstracto. Es más abstracto, exactamente. Doctora, a mí me preocupa escucharle hablar y ver que cada día los jóvenes, mientras más jóvenes, están envueltos en este mundo de estrés. O sea, Sí. y quizás saben manejar menos el estrés que quizás ya una persona más adulta. Una como sociedad uno, demasiado que ya competitiva. Exactamente. Demasiado competencia. Además, nos han vendido muchas falsas verdades y muchas posverdades. Nos han vendido el mito del multitasking, de que el cerebro es multitasking, de que tú puedes estar en la computadora hablando por el Hacer celular. varias teniendo una cosas a la cámara. vez. Y eso hace también que el cerebro, en un momento también, no, espérate, yo me voy a apagar. Colapse. Ajá, y tú ves jóvenes de 23 años, toda que yo estaba manejando en la 27, yo no sabía para dónde yo iba. Se desconectan, Ajá. como dicen. Sí, es el cerebro que te está diciendo, oye, tú me estás llevando forzado, espérate, yo soy el jefe aquí. Exacto. No, porque De ahora todos los el CPU. órganos. Ahora que usted dice eso, se habla que esta generación Z, se hable mucho, ¿verdad? De la generación Z que puede usar al mismo tiempo, ver televisión, Sí, el usar el multitasking, celular, el famoso exactamente, multitasking. hacer varias cosas a la vez y que eso no le afecta, entonces sí le Es afecta. mentira, eso es un mito. Porque el cerebro es más inteligente que nosotros y él prioriza. Él dice, mira, tu prioridad es ir en el carro hasta la Duarte. Si tú estás pensando en hipoteca, en cuenta de banco, en pagar el carro, en que tienen que buscar muchachos al colegio, todo eso yo te lo voy a bloquear. Y te voy a poner nada más ahí para la Duarte en ese carro. Entonces, él es como una computadora, tiene 5 programas prendidos al mismo tiempo, todos van a funcionar, pero todos van a funcionar como si fuera prueba de fallo. Al pasito, y nada más uno va a funcionar O bien. sea que hay Y que de- enfocarse en uno. Sí. Eso es lo que es el mindfulness. Y de alguna Vivir el manera- momento, el aquí y ahora. Y eso no es de ahora. Eso le pusieron nombre ahora, pero eso ya los budistas lo hacían. Doctora, ¿y de alguna manera nuestro cerebro es selectivo y dice me estás cargando demasiado? O por ejemplo, se me olvidan las cosas porque el cerebro tiene un mecanismo de defensa. Sí, lo tiene. O sea, Por lo ejemplo, me está cuando tú cargando tienes un mucho- accidente de tránsito, un mecanismo que tiene de defensa del cerebro es lo que llamamos la amnesia postrauma. Olvidan lo que pasó en ese momento. Sí, es Demasiado una forma de Sí, defenderte sí. de toda la ansiedad que te puede generar recordar. No siempre pasa. Y a eso tuvimos que ponerle un nombre, le pusimos conmoción, pero es el cerebro O defendiéndose. sea que eso está bien estudiado. Sí. Y ahora que usted No de ahora. Ahora que usted cita eso, recuerdo una vez que hubo un accidente muy fuerte en un autobús que iba para el Cibao y nosotros entrevistamos muchos de los pacientes que llegaron al hospital Darío Contreras y nos llamaba la atención que todos habían olvidado prácticamente lo que ocurrió en ese momento. Algunos decían, no, yo nada más recuerdo Una- hasta como una esta amnesia etapa. colectiva. Exactamente, y luego como que olvidaban. Entonces parte esa de la función Sí. del cerebro. O, por ejemplo, personas que pasan con trance muy difícil con la pareja Ujú. y dicen, no, yo no me acuerdo de eso. O sea, yo me acuerdo hasta aquí. Y las cosas buenas, ¿la olvida el cerebro o no? Los recuerdos... Los recuerdos positivos, vamos a decir, bonitos. Dicen que el Gabo decía que los recuerdos del alma es que lo dulcifica. Entonces, Doctora, nos vamos a unos mensajes comerciales, pero cuando regresemos me gustaría que nos hablara del uso del cerebro, el comportamiento del cerebro con estas multicomunicaciones, o sea, ¿cómo afecta? Y usted hablaba, comenzó y no terminamos la idea del desarrollo, ¿cómo afecta el uso del celular, que parecemos autómatas cada vez más? ¿Cómo nos afecta eso? ¿Cómo va? pasamos y de ser Homo erectus a Homus habilis. ¿Qué va a pasar con nuestro cerebro? Volvemos ahora en un momentito con la doctora Marcia Castillo. 2x3 en salud. Este tema está interesantísimo con la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Doctora, la pregunta de Altagracia, ¿le preocupa, dice ella, este uso del celular constante que tienen las personas? Los daños anatómicos que está provocando, tanto en la cervical como a nivel visual. O sea, ahora es más frecuente tú ves a un joven de 22 años, 23 años con artrosis que eran enfermedades de envejecientes. Porque el uso constante del celular no solamente deforma anatómicamente lo que es el eje axial de la columna. Desde el punto de vista cognitivo también se pierden, se bloquean algunas funciones, porque la función es la que crea el órgano, no el órgano la función. Si usted aliena la multiplicación, la división y no la hace, usted se va a olvidar, su memoria a corto plazo va a ir afectándose porque usted solo deja todo el celular. Exacto. Entonces ya uno no memoriza ni siquiera
Ni el número de la casa. Yo creo muchas que de 4 dígitos ya uno no memoriza. veces. No, porque lo hace el aparato. El aparato lo hace. Y lo otro es un meme muy gracioso que creo que responde perfectamente a esa pregunta, porque se supone que nosotros debemos evolucionar, no involucionar. Entonces está la cadena evolutiva, de antropoide, ¿verdad?, del ser humano, y al fin está el último ejemplar de hombre con el celular así, que parece como un mono. Entonces dicen, devuélvanse, que algo salió mal en la evolución. Algo falló. Algo Doctora, háblenos del proyecto, de este proyecto que ustedes están desarrollando. Bueno, nosotros estamos trabajando con un proyecto totalmente novedoso. Entendemos que es el primero en el país, un proyecto sensible, pero también de vanguardia, que va a concatenar una serie de especialistas, incluyendo geriatras, psiquiatras, neuropsicólogos, neuropediatras, en aras de detectar de manera temprana a los pacientes con algún tipo de disfunción cognitiva. Sea queja cognitiva, que es algo subjetivo, porque las quejas cognitivas son subjetivas, se objetivizan cuando ya se le hace una evaluación neuropsicológica diagnóstica. Pero con esta unidad también pretendemos hacer la estimulación cognitiva, o sea, hacer todo lo que es la línea de trabajo, hacer los estudios, hacer la medicación si es necesaria, y de igual forma hacer la estimulación cognitiva de manera personal y grupal. También tenemos un terapista ocupacional que va a ir a la casa a ver cuáles son los déficits puntuales que el paciente tiene, para ofrecerle herramientas para que pueda hacerlo más autónomo el mayor tiempo posible. ¿Y dónde funciona? ¿Van ustedes? Nosotros estamos tentativamente en el Centro Médico Moderno. Sí, okay. Estamos ahí, estamos trabajando con una neuropsicóloga que es una persona joven, pero es una estrella. Llegó hace 2 años de España y ella hizo su maestría en neuropsicología. Ella va a hacer las evaluaciones y alrededor de ella tiene todo un anillo de soporte, neurólogo, psiquiatra, geriatra, neuropediatra. Vamos a trabajar también con niños, pero eso ya va a ser a final de septiembre, porque esa persona acaba también de llegar de España, es compañera de la licenciada. Y entonces nosotros queremos empujar ese proyecto de una manera muy entusiasta, porque le tenemos mucha fe y creemos que es una cosa que puede crear grandes cambios. ¿Cómo se llama el proyecto y cómo la gente llega donde ustedes? El proyecto se llama Cognitiva RD. Estamos así mismo en las redes, estamos en Facebook, en Instagram, y estamos también en Google Maps, la ubicación. O sea, que nos pueden abordar por cualquiera de esas redes. Todos los días ponemos un post de información, y también nos encargamos de mantener información muy manejable. O sea, esos tecnicismos no lo usamos. Bien sencilla. Uno de los problemas serios en todo el sistema de salud o en este sector salud es el acceso a servicios y la cobertura de los seguros. ¿Cómo llega la gente? ¿Tiene que pagar? ¿Es muy alta la consulta? Tentativamente no tenemos coalición con los seguros, porque como es un proyecto que está empezando, no sabemos ni siquiera cómo esperamos en Dios que sí, que funcione, y que la gente, que los mejores promotores son los pacientes. Exactamente. Entonces, que dependiendo de cómo ellos se sientan y sientan que el trabajo es efectivo, porque sigan llegando. ¿Y qué grupo social? ¿Con qué grupo social trabajan ustedes? ¿Clase media, clase alta? Nosotros no tendríamos un sectarismo para eso, ni tampoco tendríamos diferencias edadistas tampoco. Porque si un hijo de un paciente con Alzheimer quiere hacerse una evaluación ya de prevención, fantástico, esa es la idea. O sea, ese es uno de los ideas. Prevenir primero, ¿verdad? Esa es una de las ideas. O sea, que si un paciente tiene una queja cognitiva, que podamos pesquisarlo, porque ya el hecho también de que te digan, no, mira, tranquilo, tus evaluaciones cognitivas no tienen nada, cambia tu estilo de vida, come mejor, baja de peso, duerme bien, cualquier otra sugerencia que no sea farmacológica, y también quitárselo ya de la mente ya es un gran alivio. Muchos de estos problemas son, ustedes identifican que algo más psicológico también puede mezclarse, ¿verdad? Sí, por ejemplo, mucho la depresión. Hay muchos pacientes que llegan con pseudodemencia por depresión. Por depresión. Depresión subclínica que no se ve. Doctora, ¿y el uso de las altas tecnologías médicas, para que terminemos ya con esta parte, como el PET y ese tipo de... ¿puede ayudar a diagnosticar? A diagnosticar, por ejemplo. Nosotros tenemos la resonancia con espectroscopía y tenemos el PET, que son ya elementos diagnósticos muy avanzados. Pero una evaluación neuropsicológica perfectamente te puede dar un diagnóstico. A priori, lo que no es un biomarcador de líquido cefalorraquídeo, no es un DAT scan, no es un PET scan,
que a veces uno lo hace en casos muy controversiales, pero la punta de lanza debe ser inicialmente una evaluación neuropsicológica, porque es que te dice, esta es una demencia cortical, esta es una demencia subcortical, y ya por ahí tú sabes, no, esta es una demencia cuerpo de Lewy, es una demencia vascular, es una mixta. Bueno, lo importante es que ya las personas saben que tienen, que el país este cuenta proyecto con Cognitiva este recurso, RD, y está ahí operando en el Moderno, y estamos en Facebook, Instagram, como estamos también en Google Maps. Ya lo saben los jóvenes, sobre todo seguidores de esas redes, para que las redes sean útiles de verdad a la gente. Bueno, doctora, queremos darle las gracias. La verdad que ha sido un tema sin desperdicio, porque creo que son aspectos que a todos nos preocupan. A nuestros amigos televidentes, que muchísimas gracias por siempre estar ahí cada sábado con nosotros. Será hasta la próxima semana.